A ver, hay coches que son, pues eso, máquinas. Un trozo de metal que te lleva del punto A al punto B. Y ya está. Pero luego están las leyendas. Coches que tienen alma, que cuentan una historia tan increíble como su propio diseño. Y el Pontiac Fiero, creedme, no es solo un deportivo de motor central, es un auténtico drama sobre ruedas. Es una historia alucinante sobre ambición, sobre un engaño corporativo, vamos, de película, y sobre un potencial que por un momento, solo por un momento, casi lo cambia todo. Y esta historia la vamos a conocer aquí en Revolución sobre Ruedas. Y es que todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Porque para llegar a entender al Fierro, para comprender por qué levanta estas pasiones décadas después de desaparecer, primero hay que entender la increíble, la audaz, la genial artimaña que le dio la vida. Esto no fue algo que saliera de un estudio de mercado, no, que va. Esto nació de una rebelión, de una pequeña revolución silenciosa en los pasillos de uno de los mayores gigantes del motor del mundo. Así como suena, el Fierro no nació de un plan de negocio, nació de una mentira. Una maniobra súper astuta, muy ingeniosa y, la verdad, terriblemente arriesgada para saltarse las normas, que eran casi de hierro en los despachos de General Motors. Estaban en una época de crisis, de conservadurismo, y ellos fueron a la suya. Para que nos hagamos una idea de lo que significaba esta regla, hay que viajar a finales de los 70. La industria del motor en Estados Unidos estaba, en shock. Las crisis del petróleo habían puesto de rodillas a los muscle cars, a los V8s. La eficiencia era lo único que importaba. Y en ese clima, dentro de General Motors, el Chevrolet Corvette era el rey. Sagrado, intocable. El único deportivo biplaza que se permitía en todo el reino. La directiva es que no quería ni oír hablar de otro coche parecido, y menos de una marca hermana como Pontiac, que le pudiera robar un solo cliente. Para los ingenieros de Pontiac, que siempre tuvieron fama de innovadores, de rebeldes, esto era como chocar contra un muro. Y claro, ante la prohibición, un ingeniero turco-estadounidense brillante, Hulki Aldikakti, y su pequeño equipo tuvieron una idea, que fue sinceramente una genialidad. Si no podemos proponer un deportivo, ¿qué tal un coche súper eficiente? Así que presentaron el proyecto, el Picar, no como un deportivo, no, sino como un commuter car, un coche económico para el día a día, y argumentaron que poner el motor en el centro, algo súper exótico de Ferrari o Lamborghini, era la forma más inteligente de empaquetar todo y ahorrar espacio. Y los dos asientos, eso era una simple consecuencia del diseño. Y la directiva, que solo pensaba en cifras de consumo, se lo tragó, picó el anzuelo. Es increíble, pero es que fue así. El deportivo más radical de Pontiac se estaba colando en la producción disfrazado de corderito. Y claro, cuando el proyecto tuvo luz verde, necesitaba un nombre que estuviera a la altura. Y ojo, que no vino de ningún comité de marketing, vino de la gente que lo iba a construir. Los propios trabajadores de la fábrica de Pontiac, en Michigan, votaron y eligieron Fiero, un nombre que la verdad lo clavaba. Orgullo en italiano, por el sentimiento de crear algo único contra todo y contra todos, y feroz en español, por su diseño agresivo, por su naturaleza indomable. Era un nombre con muchísimo carácter para un coche que nació de la pura astucia. El engaño había funcionado, el Fiero estaba en marcha. La alegría en Pontiac debió ser inmensa, pero duró poco. En cuanto se aprobó el proyecto, la cruda realidad de los recortes de General Motors empezó a desmontar el sueño original, pieza a pieza. Y aquí es donde la promesa se empezó a romper en 1000 pedazos. El sueño de tener un deportivo europeo a precio asequible se dio de bruces con la orden de usar piezas del cajón desastre de General Motors para ahorrar hasta el último céntimo. El diseño de motor central se mantuvo, sí, pero todo lo demás eran concesiones dolorosísimas. El motor no iba a ser un V6 ágil, sino el pesado y tosco 4 cilindros Iron Duke de otros modelos básicos. Y la suspensión, que es clave en un deportivo, pues el diseño original a la basura. En su lugar, adaptaron la suspensión delantera del económico Chevrolet Chevette y la montaron también detrás. El tren motriz entero venía de un modesto Pontiac Phoenix. Vamos, que el sueño se estaba construyendo a base de retales. El corazón de esta bestia de aspecto feroz era, como decíamos, el motor Iron Duke. Un 2.5 litros famoso por ser fiable y por ser un auténtico perezoso. Su bloque de hierro lo hacía pesadísimo, justo lo contrario que buscas en un deportivo ligero. ¿Y su potencia de salida en el modelo del 84? Pues unos decepcionantes 92 caballos. Para que nos hagamos una idea, un coche que parecía un mini Ferrari tenía menos potencia que muchísimos compactos de la época. Hacía el 0 a 100 en más de 11 segundos. Era, como se ha dicho muchas veces, un atleta con zapatos de plomo. Pero el problema no era solo la falta de potencia. Aquí es donde la historia se pone realmente oscura. El motor Iron Duke nunca se diseñó para ir en el centro de un coche. Para meterlo en el Fiero, los ingenieros tuvieron que hacer apaños, como ponerle un cárter de aceite más pequeño de lo recomendable. Si a esto le sumas que algunos dueños no revisaban mucho el nivel y que las bielas eran de una calidad, digamos, cuestionable, tenías la tormenta perfecta. Si el nivel de aceite bajaba un poco, en una curva fuerte el aceite se iba a un lado, la bomba cogía aire y el motor se quedaba sin lubricación un instante.
instante. Una biela podía romperse, perforar el bloque y lanzar aceite hirviendo sobre el escape al rojo vivo. La receta para el desastre estaba servida. Pero, a pesar de este nacimiento tan problemático, tan lleno de compromisos, Pontiac no se rindió. El equipo original sabía el potencial que se escondía ahí debajo, así que se pasaron los siguientes años en una lucha constante, una auténtica cruzada para corregir los pecados originales y convertir al Fiero en el coche que siempre, siempre debió ser. La evolución fue constante, y se notaba. En el 85, solo un año después del lanzamiento, llegó la opción que todo el mundo esperaba, un motor V6 de 2,8 litros. Con 140 caballos y un sonido mucho más deportivo, por fin le daba al coche el empuje que su chasis pedía a gritos. Luego, en el 86, el cambio fue estético y, la verdad, espectacular. Llegó la carrocería Fastback para el modelo GT, con esos pilares traseros que recordaban a un Ferrari. Ahora sí que lo parecía. E incluso el pobre motor de 4 cilindros recibió mejoras año tras año. Poquito a poco, mejora a mejora, el patito feo se iba convirtiendo en cisne. Pero la sombra del pasado era muy, muy larga. A pesar de las mejoras, las noticias sobre los problemas del primer modelo seguían ahí. Solo para el año 84, la Agencia de Seguridad Vial de Estados Unidos, la NHTSA, confirmó oficialmente 260 casos de incendio de motor. 260, una cifra demoledora que se convirtió en un titular imposible de borrar. Y aquí está el punto clave, la gran tragedia del Fiero. Aunque Pontiac mejoraba el coche a un ritmo increíble, la percepción del público ya estaba sentenciada. Los chistes en la tele, los titulares sensacionalistas, todo eso creó una reputación de «el coche que arde», de la que era imposible escapar. Daba igual que los modelos nuevos fueran mucho más fiables, más potentes, para el comprador de a pie, el Fiero era ese deportivo de plástico que se calentaba. Y punto. Y así llegamos al año 1988, el clímax agridulce, casi poético de esta historia, el momento en que los ingenieros de Pontiac, después de años de lucha, por fin consiguieron el dinero y la libertad para construir el Fiero de sus sueños, el momento en que el coche alcanzó la perfección, justo cuando su destino ya estaba escrito. El modelo del 88 era, sencillamente, otra cosa. Era lo que el Fiero debió ser desde el minuto 1. Por fin, General Motors les dio presupuesto para una suspensión completamente nueva, específica para el coche, la que Hulky Aldicacti había diseñado casi una década atrás. Se acabaron las piezas del Chevette. Ahora tenía un control, una agilidad, dignos de un deportivo europeo de verdad. Le pusieron frenos de disco ventilados en las 4 ruedas, mejoraron la dirección. Era un coche transformado. La prensa especializada se rindió, declarándolo uno de los mejores deportivos que se podían comprar en América. Era, por fin, la máquina definitiva. Y justo entonces, cuando el coche era perfecto, cuando la redención estaba al alcance de la mano, General Motors anunció que cancelaba la producción al final de ese año, de 1988. Fue un mazazo brutal. La justificación oficial fueron las ventas, que habían caído por la mala fama. Pero la verdad no oficial es que el Fiero del 88 se había vuelto demasiado bueno. Empezaba a ser una amenaza real para el Corvette, y en el reino de GM, nadie, absolutamente nadie, podía tocar al rey. Es una historia increíble, ¿a que sí? Un auténtico drama de oficina. Si está gustando este repaso, un me gusta y una suscripción al canal ayudan muchísimo a que sigamos contando estas historias de coches legendarios. Es un gesto pequeño que para nosotros significa un mundo. Pero la historia no termina aquí, con la cancelación. Porque aunque su vida oficial fue corta, solo 5 años, el final de su fabricación fue solo el principio de su leyenda. Contra todo pronóstico, el Fiero se negó a morir. En esos 5 años, del 84 al 88, se fabricaron más de 370.000 unidades. Es una cifra enorme para un coche tan de nicho, un biplaza de motor central. Y esa barbaridad de coches en circulación garantizó 2 cosas: una comunidad de fans enorme y un mercado de piezas y recambios que ha sobrevivido décadas. Pero ¿por qué sigue tan vivo y tan querido hoy? Pues la clave está en su construcción, que era súper innovadora. El Fiero usaba un chasis Space Frame, una especie de esqueleto de acero muy rígido al que se atornillan los paneles de la carrocería, que son de plástico y no soportan peso. Esto lo hace increíblemente robusto y, sobre todo, súper fácil de modificar. Quitar los paneles y trabajar en el motor o en el chasis es pan comido. Y por eso, precisamente por eso, se convirtió en la base favorita para todo tipo de locuras. Desde réplicas casi perfectas de Ferrari F355 o Lamborghini Countach, hasta conversiones brutales con motores V8 de Corvette. Una pasada. La historia del Fiero es una de logros, de fracasos, pero sobre todo es una historia de potencial perdido. Y todavía guarda un último secreto, un último y melancólico vistazo a un futuro que nunca llegó, pero que estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba.
Pues sí, en los archivos secretos de General Motors existe al menos un prototipo que funciona perfectamente del que iba a ser el Fiero de 1990. Era una evolución en todos los sentidos, un diseño más redondeado, más aerodinámico, más de los 90, y bajo el capó, un nuevo motor V6 con doble árbol de levas que superaba los 200 caballos. ¡Más de 200 caballos! Un Fiero así en 1990 habría sido un rival directo del Toyota MR2, del futuro Porsche Boxster y sí, del mismísimo Corvette. Era la prueba de que lo mejor estaba aún por llegar, pero se quedó en eso, en un prototipo fantasma. La historia del Fiero está llena de anécdotas, de gente que lo amó, que lo odió, que lo modificó hasta no reconocerlo. Si alguien por aquí tuvo uno o conoce a alguien que lo tuvo, que nos cuente su experiencia en comentarios o que comparta este vídeo. Nos encantaría leer esas historias y mantener viva la leyenda. Al final, esa es la esencia del Pontiac Fiero. No fue solo un coche. Es una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia del motor. Un verdadero ¿y sí? ¿Qué habría pasado si le hubieran dado el motor correcto desde el principio? ¿Y si no lo hubieran cancelado en el 88 en su mejor momento? Quizás hoy no hablaríamos de él como un icono de culto, sino como una saga a la altura del Corvette. Nunca lo sabremos. Y es precisamente ese misterio, esa historia de triunfo y de tragedia, lo que lo convierte en una leyenda inmortal. Un recordatorio de que a veces las ideas más feroces y orgullosas son las que dejan la huella más profunda.